Bien, bienvenidos. Qué lindo que es cantar el Señor, amén. Y poder confesar y decirlo con todo nuestro corazón, Dios es poderoso. Dios es todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso. Él venció a la muerte. Recordamos el domingo pasado que Él venció a la muerte. Gloria a Dios, y está sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder. Cuando habla de trono es porque está gobernando, está sentado con autoridad. Es la máxima autoridad. Dice que Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Vamos a estudiar hoy, es un poco más extenso quizás, y mucho estudio, así que quizás les digo que se queden ahí en Apocalipsis. Y después yo les voy a ir diciendo pasajes y bueno, quizás Viviana con sus deditos rápidos pueda ir proyectando ahí el pasaje para que no se estén distrayendo y que sea bastante fluido y rápido. Amén. Ahí va, anoten. Gloria a Dios. Estamos entonces, mire, en el 15 estudio, ¿no? De Apocalipsis, Jezabel en la iglesia. Es fuerte el nombre que tiene hoy como estudio. Jezabel en la iglesia. Ya llevamos más de casi 2 años estudiando el libro de Apocalipsis porque lo hacemos una vez al mes. Y bueno, y también hemos salteado un poco cuando han venido visitas, pero bueno, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Y en Apocalipsis 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Por eso leemos Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Dice que somos bienaventurados los que estamos profundizando en esto de la palabra del Señor. ¿Cuántos son bienaventurados? Gloria a Dios. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. La palabra de verdad de Apocalipsis es toda una palabra profética con respecto a los últimos tiempos. Y acá vemos que Jesucristo en el comienzo, ¿a quién le habla en el comienzo de Apocalipsis? A la iglesia. Primero le habla a la iglesia. ¿Y cuántos son iglesias acá? Así que bueno, le pedimos al Señor que hoy nos hable, ¿no? Claro, vamos entonces a estudiar hoy el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, y ahí nos vamos a quedar, ustedes se van a quedar ahí, vamos a ir profundizando un poco con respecto a esto. Apocalipsis 2, versículo 18, y hoy nos toca estudiar la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Gloria a Dios. Apocalipsis 2, versículo 18 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hasta ahí. Vamos a leer en Apocalipsis, vamos a estudiar simplemente esos 2 versículos, del 18 hasta el versículo 20. Pero vamos a ir un poquito al contexto histórico y geográfico de la iglesia de Tiatira, donde está ubicada. Estaba localizada a 64 kilómetros al sur del Pérgamo. Vieron que todas las iglesias que están ahí en Apocalipsis están todas ubicadas geográficamente en donde es hoy el país de Turquía. Ahí están todas las iglesias ubicadas. Si van a Turquía a pasear, tienen la oportunidad de poder recorrer donde están todas las iglesias. Entonces, esta está ubicada a 64 kilómetros de la iglesia de Pérgamo. Fue establecida por Seleuco Nicator en el año... Seleuco Nicator, después lo estamos firmando, así que no se apuren para escribir. Seleuco Nicator en el año 300 a.C. Y duró esta ciudad hasta el 281 después de Cristo. Estamos hablando que esa ciudad de Tiatira duró aproximadamente cerca de 600 años y formó parte del imperio de Alejandro el Grande. No sé si lo han escuchado nombrar. Gloria a Dios. La ciudad actualmente se llama Alquizar. Le cambiaron el nombre, ahora no es más Tiatira, ahora se llama Alquizar. Si buscan en Google, ahí van a encontrar Alquizar, lo van a encontrar por Tiatira. Y tiene una población de 160.000
habitantes en la actualidad. Era una ciudad importante por su ubicación geográfica. Unía a Pérgamo con Sardis, ¿vieron? Unía a Pérgamo con Sardis y seguía el camino hacia Filadelfia y la Odisea. Era una ciudad que estaba ubicada en un lugar específico geográficamente. Era verdad el camino también donde viajaba el correo imperial de Roma, pasaba por esa iglesia. Llegó a ser un oasis, ¿verdad?, en la cultura griega, en un desierto oriental. Su dios, en minúscula, su dios era Apolo, y tenía otro dios llamado Tirano o Tirino, que era un héroe de ellos, pero ellos vieron que pasa hasta ahora a veces que la gente endiosa a las personas, los pone como en un pedestal. Incluso a este hombre, Tirino, que era un héroe, ¿verdad?, de guerra, le hicieron incluso una moneda y aparecía él en un caballo montado ¿verdad?, con un hacha de un lado y con un garrote en el otro, y estaba incluso impreso en las monedas de aquel entonces. Tenían un santuario enorme de adivinación, de brujería, y estaba dirigida por la sacerdotisa llamada Sámbate. De ahí sale la palabra samba. ¿Vieron? También cuando hablamos de Baal, ahí también hablamos ahí de carne y Baal, carnaval. Ellos eran todos dioses paganos. Y ahí sale la palabra samba, la diosa Sámbate, que estaba ubicada en ese lugar. ¿Vieron cómo Dios saca todas las cosas a la luz? Gloria a Dios. Era el centro de la industria también del hilo, de la lana y de la tela. Ahí se hacían las telas púrpuras en aquella época. En esta ciudad se celebraba periódicamente banquetes en los templos paganos con carnes sacrificadas a los dioses, a los ídolos, y practicaban orgías después de celebrar todo eso. Se emborrachaban con alcohol y hacían cualquier aberración. Y tristemente, la iglesia que estaba ubicada ahí también participaba en esas cosas. Por eso es que el Señor acá advierte y se pone en contra de la iglesia. Ahora, ¿podríamos nosotros los cristianos participar en esos banquetes? ¿Verdad que no? Incluso hay cosas ahora en el siglo XXI que también que el mundo practica y nosotros no podemos practicar. Hay ciertos ritos que se hacen en ciertos lugares y nosotros no podemos practicarlos. Nosotros, ¿verdad?, como cristianos tenemos que discernir y saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Tristemente veo incluso y escucho personas que voy a decir que van a la iglesia y sin embargo siguen practicando ciertas cosas que a Dios no le agrada. Nosotros como cristianos tenemos que discernir. Los cristianos que están en verdad en esta iglesia habían cedido a sus principios, a sus convicciones y a sus valores, como también sucede hasta el día de hoy. Nosotros no podemos ceder, y la iglesia en aquel entonces en Tiatira cedía, ¿verdad? Y comenzaron a permitir, ¿verdad?, la inmoralidad y las falsas enseñanzas. La pregunta es, ¿qué estamos nosotros permitiendo en lo personal? ¿Qué cosas estamos permitiendo que a Dios no le agrada? ¿En qué cosas somos permisivos y decimos, bueno, vamos a dejar que esto pase? ¿Qué cosa es en nuestra vida personal que estamos siendo permisivos y que Dios dice hoy en esta mañana, no tenemos que ser permisivos? Porque Dios, ¿verdad?, es un Dios que por algo nos dio sus estatutos, sus mandamientos, y Dios es un Dios legal. Sí es un Dios amoroso, pero es un Dios legal. Por eso están las leyes en su palabra. Y nosotros no podemos. ¿Qué costumbre, verdad, o prácticas estamos haciendo que a Dios no le agrada? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra, ¿sí o no? Y es la iglesia que tiene que influir en el mundo, no el mundo tiene que influir en nosotros en la iglesia. La iglesia de Tiatira es un tipo de la iglesia incluso de este siglo. Es una iglesia que tolera. Te pregunto, ¿no es un libro profético? ¿No está hablando de las iglesias de los últimos tiempos? ¿Apocalipsis? ¿O crees que esto es algo que sucedió en aquel entonces? No, es algo profético. Está hablando de la iglesia actual también. Cuando Apocalipsis le habla a las iglesias, a las 7 iglesias que están aquí ubicadas, les habla a la iglesia de aquella época, a la iglesia que estuvo cuando estuvo Jesucristo, y después a la iglesia que está ahora, en pleno siglo XXI. Ahora, que permiten que las normas, ¿verdad?, de santidad sean rebajadas y comiencen a tener conductas dentro de la iglesia igual a la del mundo. Y eso lo vemos tristemente por todos lados.
Y vemos iglesias que, ¿verdad?, que hay cierta libertad y se permiten muchas cosas. Pero volviendo a Apocalipsis ahí, como estábamos en el comienzo, ¿no? Vamos a profundizar un poquito ahora. Apocalipsis 2:18 dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿A quién escribe? Al ángel. ¿De qué está hablando ahí? De un varón. El siervo de Dios, el pastor, al líder está hablando. Escribe al ángel de la iglesia. El ángel significa el vocero, el que lleva el mensaje. El mensajero significa ángel. Mensajero de Tiatira. Dice, el Hijo de Dios. Acá aparece el título Hijo de Dios. Y si vamos a Apocalipsis 1:13, aparece también Jesús como Hijo de Hombre. Vieron que él a veces se identifica como Hijo de Dios y como Hijo de Hombre. ¿Por qué? Cuando habla con respecto a Hijo de Dios, enfatiza su deidad. Acá enfatiza su deidad. Él dice, yo soy Hijo de Dios, yo soy Dios. Ahora, cuando habla como Hijo de Hombre aquí en Apocalipsis 1:13, está hablando con respecto, enfatiza su humillación y su identificación con los creyentes y con la raza humana. Eso está queriendo decir. Jesús se está identificando, se identifica como totalmente humano y totalmente divino. 100% humano y 100% Dios. E incluso eso fue profetizado. ¿Se acuerdan cuando dijo el profeta Isaías 750 años antes de Jesucristo? Dijo, por tanto, eso está en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. O sea, Dios encarnado. Jesús se encarnó en un hombre para venir a vivir y a dar su vida en sacrificio por todos nosotros. Por eso la muerte no lo pudo retener, porque Él fue santo, 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 como cantábamos hoy. Santo, santo, santo. Él vino de la santidad, vivió en santidad y sigue en santidad. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Por eso es 3 veces santo. Ahora, también en Juan ahí, cuando se acuerdan en Juan 14:9, cuando le dicen, muéstranos al Padre, Señor. Y dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Está diciendo, yo soy el Padre, yo estoy en el Padre, yo soy, ¿verdad?, parte de esa Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que muchos no pueden entender. Ahora, volviendo ahí a Apocalipsis 2, versículo 18, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, ¿no?, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Esto significa que aquí, ¿verdad?, que los ojos de Jesús no son como un borreguito muerto a punto de dar su vida. Jesús, cuando vino al principio, sí, vino como un cordero, enmudeció incluso, y murió por todos nosotros. Pero el Cristo de Apocalipsis es totalmente diferente al Cristo que caminó en esta tierra hace más de 2000 años. Él, su mirada, ¿verdad?, muestra acá que Él es una mirada de fuego. ¿Está hablando de qué? De juicio. Está hablando de juicio. Un fuego, ¿verdad?, ¿qué hace? El fuego que hace, purifica, quema, derrite. Es una mirada que quema, que derrite y purifica. Y los pies de bronce también, la Biblia habla también de juicio. Entonces, no viene con una mirada de pobrecito, sino viene con una mirada de juicio, que todo lo ve. ¿Para qué? Para después traer juicio sobre las vidas, primero de la iglesia y después del mundo. Y habla con respecto, ¿verdad?, con respecto a pies de bronce, también lo mismo. Cuando habla de bronce siempre habla con respecto a juicio. Entonces habla de que su mirada penetra y que nada se le escapa y que todo Él lo va a juzgar. Cuando vos decís, ¿por qué pasa esto? ¿Qué injusticia? Tranquilo, Dios se va a encargar, porque Él todo lo ve. Y el que se va a encargar va a ser Él, no vas a ser vos. ¿Queda claro eso? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Jesús ya, ¿verdad?, vino a salvar a la humanidad, ahora viene a juzgar a la humanidad. Él ya vino a salvar, por eso se entregó en la cruz. Por eso miraba a las personas y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era otra mirada. Dice que Él los veía como ovejas sin pastor, pero ahora viene a juzgar. Vino como un cordero, pero ahora viene como un león. Es totalmente diferente del Jesús de Apocalipsis. Esos ojos hablan de tremenda, incluso escalofriante mirada que va a desnudar a cualquiera que crea que puede ocultar algo y disfrazar algo al Señor. Nada se le puede ocultar al Señor. La mirada de Cristo en esta mañana te dice, yo veo todo. Hasta lo más profundo de tu ser. Él todo lo puede ver.
nada me es oculto, dice el Señor. Yo conozco tus obras, ¿no dice en Apocalipsis? Yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque te está mirando continuamente. Él puede ver hasta lo que vos no podés ver. Porque recordamos el pasaje de Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero miren lo que dice acá después, en el versículo 10. Yo, dice el Señor. Yo, el Señor, que escudriño la mente, ¿verdad? Y que pruebo el corazón. Él conoce incluso hasta lo más profundo. ¿Para qué? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor te va a dar conforme a lo que estás haciendo, porque Él te está mirando. Nada se le puede escapar al Señor. ¿Cuánta gente vive una doble vida? En la iglesia, ¡ay, son unos santitos! Qué lindos que somos todos acá en la iglesia. Salimos de la iglesia y nos comportamos como Barrabás. Y eso no puede pasar. Gente que vive una doble vida. Y Dios lo sabe todo. Ahí en Gálatas 6:7 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso vas a recoger, todo lo que sembraste. Querer vivir y tener cosas que no hiciste después, primero no plantaste lo que tenías que plantar, es querer burlarte de Dios y de Dios. Nadie se burla. ¿Queda claro? En Marcos 4, versículo 22, dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Volviendo a Apocalipsis entonces. Apocalipsis 2, seguimos con el versículo 19. Dice: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Vieron? Hacía cosas lindas la iglesia de Tiatira, ¿no? Hablaba dice el Señor: yo conozco tus obras. O sea, Dios sabe lo que estamos haciendo. Habla de amor, habla de fe, habla de servicio, de paciencia, y que las obras postreras son más que las primeras. Pero todas esas cosas, lamentablemente, es como la iglesia de Éfeso, son hechas muchas veces lejos de Dios. Podés tener fe, sí, pero lejos de Dios. Otra fe que no es la fe de Dios. Podés tener paciencia, pero es una paciencia quizás que la fuiste trabajando. Y muchas cosas que se hacen lejos del Señor, lejos del amor de Dios, que no es el fruto o el resultado de haber estado con Él. Entonces, miren acá lo que dice en el versículo 20. Pero, ese pero echa todo por tierra. Pero, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Esa es la palabra. Que toleras. Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y conduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Todas esas virtudes que tenía la iglesia, lamentablemente no sirven para nada, porque era una iglesia que toleraba, ¿verdad? Todas esas virtudes quedaban por tierra, como les digo. La palabra Jezabel significa deshonesta o perjura. Deshonesta o perjura. Habla de una mujer que no es sincera y que tiene pensamientos equivocados en todo lo que hace. No es sincera y tiene pensamientos equivocados en todo lo que hace. Jezabel era una mujer con un espíritu de división y le gustaba dirigir, dominar, controlar a los hombres principalmente. ¿Cuántos hombres dicen gloria a Dios? Espero que no. Para dominar y satisfacer su ego y deseo propio, personal. Era una mujer con mucha soberbia. ¿Quién fue esa mujer Jezabel? Vamos a estudiarla. ¿Estás preparado? Vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes 16, versículo 31. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Vieron? Acá está hablando del rey Acab, que tomó por mujer a una mujer que no era judía.
Jezabel no era judía. Y aquí que vemos la infiltración, ¿verdad?, satánica. Cuando se mezclan cosas que Dios no quiere que se mezclen, cuando nos juntamos con personas que no tenemos que juntarnos. Acá vemos que los hijos de Dios, ¿con quién tienen que juntarse? Con cualquier persona en el mundo ahí. Decimos, ¡ay, qué linda que es! Me voy a casar con ella. O algunos andan por ahí, ¿verdad?, viviendo juntos, casándose, fornicando. Cuando Dios no quiere eso. ¿Qué quiere Dios? Que los hijos de Dios se casen con una hija de Dios. Se llama, ¿verdad? Creo que dice la palabra que no seremos con yugo desigual. Andarán dos juntos, dice la palabra, si no están de acuerdo. Como si uno piensa en otro Dios, en otras cosas, una persona que esté, por ejemplo, en el Reiki, que esté en la hechicería. ¿Cómo se puede juntar con una persona que realmente es luz y que está viviendo en Cristo? Es imposible. Bueno, acá vemos eso. El rey Acab era judío, era el rey de Israel y se juntó con una mujer que adoraba a Baal, que era una bruja, que era una hechicera. Ella era perversa, porque él era malo, ¿eh? El rey Acab era malo. Pero ella era peor que él todavía. Dice, ella era mala, era bruja, y servía y adoraba a Satanás y a todos sus demonios y a todos sus ídolos. Cada vez que vos ves un ídolo, quiero aclarar esto, una imagen, ves una estampita, lo que sea, detrás de esa imagen, detrás de esos ídolos, hay escondido un demonio. ¿Y qué hace? Que la gente se postre, y se postra delante de ¿quién? De los demonios, que adoran los demonios. Así que si vas a alguna iglesia X por ahí o a un lugar, lo que sea, que veas imágenes, detrás de cada imagen de esos hay un demonio. Satanás se disfraza y la gente va y los adora. Y suben los cerros y adoran a esas imágenes pensando que Dios está ahí y nada más lejos de la realidad. Dios no está ahí. Dios no vive ahí. Por eso esta mujer se juntó con este hombre y lo llevó. Acá era, como les digo, un hombre malo, pero era débil de carácter. Pero ella era mala, pero era fuerte de carácter. Ahora nos damos cuenta quién dominaba y quién gobernaba en ese lugar, ¿no? ¿Cuál era el orden ahí? El que ponía las órdenes y mandaba todo era ella, decía. Él decía, la última palabra la tengo yo. Sí, querida, le decía el rey acá. Ahora, vamos ahí a 1 Reyes, capítulo 21, versículo 25. Seguimos conociendo con respecto a esta mujer. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió por hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo incitaba. ¿Vieron? ¿Qué hacía Jezabel? Lo incitaba. Miren esa palabra, lo incitaba. Ese espíritu de Jezabel que incita y hace, ¿verdad?, que hace lo incorrecto y lleva a los hombres a hacer cosas, o a otras personas, ¿verdad?, los incita. Ese espíritu sigue hasta el día de hoy operando. Hasta el día de hoy ese espíritu sigue operando, porque es un espíritu, el espíritu de Jezabel, que está operando dentro de la iglesia. Y también puede operar en tu casa, puede operar en cualquier lugar. Jezabel también era una prostituta y fornicaria y hechicera. Las tenía todas, ¿eh? Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y con sus muchas hechicerías. ¿Qué paz? Le dice. Le habla al hijo a uno de los hijos de Jezabel. ¿Qué paz? Le dice, si tu madre es una fornicaria, es una prostituta, si es hechicera, ¿qué paz puede haber? Jehú fue el hombre que Dios usó para matar a Jezabel. Miren en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con artimonio y atavió su cabeza y se asomó a la ventana. Y cuando estaba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está contigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo, echarla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y la atropelló. Entró luego
Y después de que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, porque es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y se lo dijeron, y volvieron y se lo dijeron, y él les dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. ¿Vieron? Qué tremenda historia. Él llega ahí, este hombre Jehú, y ella le habla, ella se pintaba toda, ¿verdad? Todo, ya podemos imaginarla con todo su colorido. Y él dice: échenla para abajo, los eunucos la echaron para abajo. Y dice: cuando bajaron ya los perros se habían comido todo, quedó la calavera nada más. Y solamente quedaron sus manos y sus pies. Eso significa que todavía la obra de ella, el espíritu de ella todavía sigue actuando. ¿Verdad? Ese fue el fin de esta mujer Jezabel. Ahora cuando volvemos de vuelta a Apocalipsis 2, versículo 20, en el último, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, ¿vieron? Que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora entonces en el Nuevo Testamento se utiliza el nombre, ¿verdad?, de esta mujer de Jezabel, ya podemos ver de qué tipo de mujer se está hablando y de qué espíritu se está hablando. Ahora podemos entenderlo claramente. Ese espíritu es un espíritu que opera en la mujer todavía y sigue operando hasta el día de hoy, en el siglo XXI. Lamentablemente lo digo. Vemos que Jezabel, ¿verdad?, está metida incluso en la iglesia. Dicen acá en el Apocalipsis, ¿no? La mujer está metida, esa mujer Jezabel, ese espíritu, está metido en la iglesia. Dice que profetiza, que enseña, que conduce a, ¿verdad?, y lleva a los siervos de Dios. ¿A qué? A fornicar. A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es fuerte lo que el Señor está hablando acá. ¿Y cómo podemos ver? Ellos no se daban cuenta, como pasa hasta ahora muchas veces. ¿Por qué? Porque ella envuelve, seduce. ¿Vieron que ella se pintaba toda, no? Se pintaba toda, andaba toda coqueta. ¿Cómo pasa? Pasa hasta ahora. Mujeres que quieren tener un lugar para dominar y para, ¿verdad?, y para seducir al siervo de Dios y llevarlo a fornicar. Y eso que hace, se mete, se infiltra en la iglesia y destruye la iglesia. No hay santidad. Por eso el Señor, por más cosas lindas que había, fe, toda obra, ¿qué hacemos con eso si dentro de la iglesia había fornicación, había idolatría, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, compartiendo cosas que a Dios le agrada? ¿De qué sirve todo el resto? No sirve de nada. Ahora nos damos cuenta qué es lo que está operando en la iglesia, y es lo que opera hasta el día de hoy, como les digo. Vamos a iglesia y vemos que, ¿verdad?, se levantan profetisas y mujeres y hablan y hablan y hablan. Y es muy fuerte. Es tremendo. Tenemos que estar atentos y discernir, mis hermanos queridos, porque muchos van a venir con el famoso Dios me dijo. Y cuidado con eso, ¿verdad? Porque van a venir. Y vamos a ver ahora con respecto a los falsos profetas, porque esta mujer era una falsa profetisa. Y hay falsos profetas hasta el día de hoy. Está lleno, lamentablemente. Y tenemos que decir: no, pará. ¿Quién sos vos? Acá van a querer venir y muchos quieren venir. ¿Saben qué? ¿Saben cuántos filtros? Acá no viene gente porque se le pone un filtro. Dicen: no, acá no, lo lamento. No tengo espacio, ¿sabes? No tengo lugar. Y tenemos que decirle no, porque quieren venir. Por supuesto que quieren venir. Porque quieren vivir, ¿verdad?, y meterse y destruir la iglesia. Son enviados por Satanás. Hermanos, tenemos que tener cuidado, los pastores, los varones, tenemos que tener cuidado de discernir a quién le permitimos predicar la palabra, quién es el que se para acá y dice cosas. Porque endulzan a la gente, les mienten, les engañan, lastiman, separan, dividen, se infiltran. ¿Por qué? Para llenar su propio ego, y eso no es de parte de Dios. Vamos a ir a Jeremías 14:14. Miren lo que dice acá el Señor con respecto a los falsos profetas. Jeremías 14:14. Me dijo entonces el Señor: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Vieron? Tenemos una enorme responsabilidad como padres, como pastores, como hijos de Dios, ¿verdad?,
de que esas personas, ¿verdad?, no entren en nuestras casas, no entren en nuestra familia, no entren a la iglesia. Porque tenemos que discernir si eso viene de parte de Dios, porque si no viene de parte de Dios, viene de parte del diablo. Es cortito eso, ¿sí o no? O es de Dios o no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de dónde viene? Viene del diablo. En Jeremías, ahí también, Jeremías 23, versículo 16, así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas enseñanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor, dice. Dicen atrevidamente a los que me irritan: el Señor dijo, miren que dice, ¿vieron ahí? Jehová dijo, el Señor dijo, o sea, ¿cuántos van a venir con eso? Paz tendréis, y a cualquiera que anda tras obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Claro, te van a profetizar cosas lindas, nunca te van a decir nada malo, ¿no? Así son los profetas de ahora. Porque dice, miren acá, porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo de ellos? Esa es la profecía, la palabra. ¿Quién estuvo en el secreto? Ahí está la profecía. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esa es la profecía. No tenés que esperar que venga alguien a decirte algo. De repente sí, si vos estás en la intimidad con el Señor, como dice ahí, y Dios te está hablando, te está profetizando el Señor, te está diciendo, voy a hacer esto contigo, yo te quiero usar acá, yo te hablo de esto, y de repente viene alguien con una palabra y que te confirma lo que Dios ya te habló. Ahí sí vos decís, wow, esto sí viene de parte de Dios. No esperes que alguien venga a decirte, te vas a comprar un coche 0 kilómetros, yo te digo de parte de Dios que te voy a hacer. No, hermano, eso es puro verso. Versículo 21, seguimos. No envié yo a aquellos profetas porque ellos corrían y no les hablé, mas ellos profetizaban. Andan corriendo, ¿vieron? Andan corriendo yendo de un lado para otro. Versículo 25. Yo he oído que ellos profetizan, profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Cuánta gente dice, yo soñé tal cosa, soñé lo otro? ¿Vieron? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? Y eso la gente en las iglesias, tristemente lo digo, lo reciben. Ellos entran como los super ungidos, los profetas o las profetas. ¡Wow! Y los ves ahí. Tienen una calidad, hablan, pero yo no sé cómo hacen. Envuelven a la gente, envuelven. Y después termina todo muy mal. También en el Nuevo Testamento, porque eso lo leímos en el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento de Segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Vieron? Eso es lo que sucede y eso es lo que sigue sucediendo. Que algunos capaz que no vienen como profetas, vienen como maestros que tienen su verdad, labia, que hablan. En 1 de Juan capítulo 4, acá el Señor nos advierte. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que, ¿qué? Probar los espíritus. Tenemos que discernir si eso es de Dios o no es de Dios. Y es lo que nos corresponde a nosotros. 2 de Corintios 11, versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño que si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Vieron? Así como también hay personas que sí predican la sana doctrina de la palabra, Satanás también tiene los suyos, que se disfrazan de ángel de luz. Así como Satanás se disfraza de ángel de luz, él también tiene personas que se disfrazan de apóstoles, se disfrazan de sacerdotisas, se disfrazan de predicadores, y hacen, ¿verdad? Traen destrucción a la iglesia. Entonces, cuidado con lo falso.
con la falsa información. ¿Qué hace el enemigo? Mete falsa información. ¿Vieron cómo estamos en guerra ahora, ¿no? En Ucrania y Rusia, ¿sí o no? Y no hay falsas informaciones. Uno dice una cosa y ¿qué sabes si es verdad o es mentira? Ellos se mueven a través de eso. ¿Qué sabes si tanta gente muere, si en realidad eso que sucedió, si es verdad realmente? ¿O qué hay por detrás? Hay todo un juego en esta guerra y lo mismo sucede con nosotros, la iglesia y con los cristianos. Hay todo un juego por detrás. ¿Qué es falso y qué es verdadero? Lo único que nos puede llevar a la verdad, ¿quién es? Es el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda la verdad, hermanos queridos. No es lo que dice el pastor, porque el pastor dijo, no, hermano, yo también me puedo equivocar. Discernirlo de la luz de la palabra. Si no, yo digo algo que está mal, dice, pastor, perdone, aquí se equivocó. Porque el Señor dice esto en su palabra. Bueno, hermano, nos podemos equivocar, pero cuidado, tenemos que discernirlo a la luz de la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda la verdad. Cuidado con eso, porque puede venir cualquiera y te puede endulzar. Me ha pasado de ir a un lugar y yo digo, hermano, ¿cómo puede ser que te haya tocado esto? Y he salido y digo, no, pero esto está mal. O tener que confrontar a las personas y decir, esto está mal, esto está fuera de la palabra. Y ahí se me levantan, ya saben. ¿Pero por qué? Porque tengo que decir la verdad, no puedo dejar de decir la verdad. ¿Verdad? Aquí habla de, ¿verdad? Bueno, a veces me preguntan a mí, escúcheme, pastor, en su iglesia, ¿hablan lenguas? En su iglesia, ¿se caen al piso? En su iglesia, ¿a cuántos demonios atan por día? Pastor, entonces quieren ver toda esa manifestación y a ver si eso realmente, entonces no es de Dios. Y a veces, cuidado porque hay todo un jueguito ahí atrás, ¿verdad? Usted tiene autoridad, usted grita fuerte, cosa que los demonios se vayan todos corriendo. Cuidado, hermano, yo tengo que decir, en el nombre de Jesús, te vas. Porque no es en mí o lo que yo grite, es en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo vive en mí, yo soy luz, porque el Señor está en mí. Y toda tiniebla se tiene que ir, porque donde hay luz, las tinieblas se tienen que ir. ¿Queda claro eso? No tenemos que estar jugando al Power Ranger, yo no sé, toque y se caen al piso, y si no se caen al piso, algunos hasta te empujan para que te caigas. Te empujan, yo los he visto, hermano querido. Y si no te caes, como que no recibís. Si el culto termina y no pasas al frente y no lloran por vos, como que te vas a media. Y acá el que tiene que tocarte es el Espíritu Santo de Dios. El que tiene que bendecirte es el Espíritu Santo de Dios, hermano. Dejémonos de tantos jueguitos, tanta cosa, ¿verdad? No sé dónde sacaron esas cosas. ¿A dónde vemos en la Biblia que hay que caerse para atrás para que reciba? ¿A dónde? Buscame un pasaje en la palabra donde dice que hay que tocarlo en la cabeza para que se caiga para atrás y para que realmente reciba. No lo vas a encontrar. Porque son todos modas y cosas que se fueron colocando con el tiempo y la gente entra. Es un show, y si no tocamos fuerte y que toque las emociones, que diga, ay, usa la manga larga y Rambo usa la bazooka, no, como que no lo recibimos. Hermano, yo hablo en lenguas angelicales, pero no por eso soy más santo que vos, soy más espiritual que vos. No tengo que andar hablando en lengua para que diga, qué unción que tiene. Sí, yo hablo en lenguas angelicales, pero no tengo que andar mostrando. No tengo que andar diciendo cosas cuando, a ver, la palabra dice que tiene que haber alguien que traduzca, que interprete lo que yo estoy diciendo. Las cosas con orden. Pero vamos a la iglesia, parece que están a la metralla. No sé, hermano. Pero no es así, tiene que haber un orden en la iglesia. Un orden. Porque llega a entrar una persona que no conoce y dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Y se van. Porque Dios nos mandó a tener un orden. Y muchas veces se ha pasado ese orden, se ha salteado, ¿verdad? Y no me interesa si se llena de gente o no. Hermano, tenemos que saber las cosas como son. Que sea Dios realmente, hablándote conforme a lo que dice su palabra. En 1 Timoteo 2, 11, voy a decir algo medio fuerte acá, miren, algo medio fuerte acá, porque hay muchas mujeres acá. No me tiré con nada, ¿sabes? Ay, Dios mío, la mayoría. Hoy le faltaron muchos hombres. 1 Timoteo 2, 11. Dice, la mujer aprende en silencio. Ay, Señor amado. Ay, ¿dónde me metí? En camisa de 12 balas, como dice, ¿no? Con toda sujeción, dice ahí. Ay, Señor amado. Perdón. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ay, ¿dónde sigo hablando? Y cada vez. Bueno, pero acá, claro, no soy yo que está hablando acá, es el Señor. Sino estar, ¿verdad?, en silencio. Esto muchas veces se ha también mal interpretado porque tenemos que ver el contexto histórico y por qué se dijo eso, ¿no?
Porque las mujeres en aquel entonces se pintaban todas, se ponían moños, cosas, y querían hacerse ver y pasaban enfrente y querían hablar, incluso tapar la voz del que estaba dirigiendo. Era un lío aquello. Entonces tenemos que ver el contexto histórico también, ¿verdad? Entonces el problema está en que la mujer, ¿verdad?, no trate ni abuse, ¿verdad?, de levantarse a un nivel, ¿verdad?, de ejercer dominio sobre el hombre, ni en la casa, ni en la iglesia, ni en el gobierno. Ay, qué tema toqué, ¿no? La mujer, La mujer tiene que estar sujeta. No viene a la mujer. A pensar. A pensar. Está sujeto a pensar. Ahí así, ahí va. Sí, es lo que no hace. Es lo que no hace. hacemos. Vamos a poner esa Es la cosa. palabra. Es la palabra de Dios. Esto es muy importante porque, ¿verdad? Todos los líderes espirituales, el Señor que llamó, ¿eran qué? ¿Mujeres o hombres? Hombres. ¿Queda claro eso? Y todos los nombres de lo que le daba, ¿verdad?, en autoridad, anciano, episcopo, pastor, ¿verdad?, presbítero, evangelista, son todos hombres. Entonces hay que tener cuidado y saber bien qué es de parte de Dios. Dios, cuando ordenó a los hombres. Ahora, la voluntad de Dios, ¿verdad?, es doble. La voluntad de Dios es doble. Es directiva, número 1, y número 2 es permisiva. Es directiva y es permisiva. El hecho de que Dios permita algo no significa que sea su voluntad específicamente. Por ejemplo, ¿el divorcio es de Dios? ¿Verdad que no? Pero la gente se divorcia, ¿sí o no? Y le pidieron carta de divorcio ¿a quién? Al que escribió incluso las leyes, que fue Moisés. ¿Pero por qué el Señor permite que haya divorcio? Por la dureza del corazón del ser humano. Porque ¿somos duros o no somos duros? ¿Somos cabeza dura o no somos cabeza dura? ¿No queremos hacer lo que queremos nosotros muchas veces? Y Dios ahí, bueno, es permisivo. Pero no es su voluntad realmente. Ahora, qué lindo sería que realmente pudiéramos hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Ahora, por ejemplo, bueno, como les dije, el tema del divorcio. Dios permite esas iglesias que incluso que pastorean mujeres. Hay iglesias que pastorean mujeres. Por falta del liderazgo de varones. Porque, lamentablemente, no hay hombres que se pongan donde tienen que ponerse y ocupar lo que tienen que ocupar y hacer lo que tienen que hacer, y pasa incluso hasta en la familia. No hay padres, no hay varones, no hay responsables. Hacen las cosas y después, si te he visto, no me acuerdo. Esos son cobardes. No quieren enfrentar la realidad de las cosas y donde Dios realmente los quiere poner. Y tristemente es como está el mundo. Incluso crecen hijos después sin padres al lado, sin falta de ese afecto paternal, sin ese consejo, sin ese varón que esté llevando la rienda en su casa como tiene que ser. Y la mujer, ¿verdad?, en su lugar, ocupando su lugar. No, hay mujeres que están trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Cuando Dios quiere, no quiere que sea así el orden. El varón tiene que ser cabeza de hogar. Y tristemente el mundo es un caos. Ahora ¿verdad?, es tremendo esto que está sucediendo. Dios bendiga incluso a esas mujeres que vemos que cumplen a veces cumplen el rol de padres y de madres. Dios bendiga a esas mujeres incluso que se levantan en iglesia porque los hombres no están ocupando el lugar que tienen que ocupar. Pero no es realmente lo que Dios quiere. No es realmente la voluntad de Dios que haya pastoras. Lo que estoy diciendo, yo sé que algunos se van a rasgar la vestidura y van a cortar el video ya y dicen, este no es de Dios. Pero el Señor lo dice acá en su palabra. Hay mujeres de Dios que se levantan y que Dios las usa. Por supuesto que sí, pero no son Jezabeles, porque son mujeres que lo hacen con la intención en su corazón de querer predicar el Evangelio, de poder ayudar y ocupar algo que lamentablemente el hombre no está ocupando. Si el hombre deja la casa, ¿qué va a hacer la mujer? No, yo no puedo ser. No, tiene que ocuparse de sus hijos porque los ama, ¿sí o no? Tiene que salir a trabajar porque los ama. Y tiene que hacerse responsable. Bendigo a esas mujeres, esas valientes, esas esforzadas mujeres. Lamentablemente el hombre no está ocupando el lugar que tiene que ocupar. Y después pasan las cosas como pasan. Ya vimos cómo es el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Las que quieren controlar, las que quieren tener dominio, las que manipulan. Eso es el espíritu de Jezabel operando en las mujeres. Y ojo, también opera también en algunos hombres, Cuidado, no solamente en las mujeres.
En la casa, ¿verdad? El responsable, como les digo, es el varón. El varón es el responsable de la casa. A veces decimos, oye, porque la patrona es la patrona. Pero el que tiene que gobernar en la casa es el varón. Al que Dios le va a pedir cuenta es el varón. ¿Queda claro? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu familia? Ese peso va a caer sobre el varón. El responsable de acá de la iglesia soy yo, el pastor. El peso cae sobre mí. Yo soy el responsable de las cosas que suceden acá y de que no suceden acá, de lo que se predica acá. Soy el responsable. Dios me va a decir, vos tenías que haber orado por esa persona, vos tenías que haber intercedido, vos tenías que haber dicho esto. Vos tenías que haber hecho esto, hacer esto. Yo soy el responsable. Y en tu casa también, en la casa también, el varón es el responsable. Pero cuando no hay varones, el Señor usa mujeres. Y yo bendigo a esas mujeres en el nombre de Jesús. Pero no es el orden que Dios quiere. Ahora, no podemos tolerar, nos terminamos con esto, no podemos tolerar, como decía en Apocalipsis 2, versículo 20. Tú que toleras, no podemos tolerar ese tipo de mujeres, ese tipo de espíritu dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras iglesias. No se puede tolerar. ¿Queda claro? Eso es lo que el Señor le habla a la iglesia de Tiatira y eso es lo que el Señor también nos habla a nosotros hoy. Amén. No podemos tolerar ese espíritu de división, ese espíritu de manipulación. No podemos tolerar, porque eso es totalmente diabólico. Tenemos que discernir y estar atentos a lo que el Señor nos está hablando en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar entonces.